prontos a decir conmigo: Señor, más fuerte, Señor, háblame a través de tu palabra. Dígale: toda tu palabra tiene el poder para sanar, para liberar, para prosperar, para transformar. Por lo tanto, hoy necesito una palabra. Dígale: Señor, yo soy buena tierra, y esa palabra va a producir en mí fruto al 100%. Diga conmigo: esa palabra me va a cambiar la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartirles bajo el título: usa tu, ay, qué suavecito, usa tu espada. Y para eso vamos a leer la escritura en el pasaje donde me voy a centrar por unos minutos para enseñarte algo que Dios ha puesto en mi corazón. Y dice aquí: en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. El herrero es la persona que construía espadas, que hacía cascos, que hacía lanzas, que hacía escudos. No habían herreros en Israel. ¿Por qué los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan, ay, qué suavecito, para que los hebreos no hagan espada o lanza? Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón y su hacha o su hoz, pero no tenían espada. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por poner o componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló. ¿Qué no se halló? Espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, hijos, que las tenían. Yo quiero que usted se imagine un pueblo como el pueblo de Israel, un pueblo acostumbrado a pelear contra grandes enemigos. Todavía hoy lo vemos pelear contra sus enemigos. Escúcheme bien. Pero un pueblo guerrero, acostumbrado a defender su humanidad, a defender sus familias, que no tenían espada. La Biblia dice en el último verso que leímos que solo Jonatán y Saúl tenían espada. De todo el pueblo, solamente el rey y su hijo tenían espada. Cuando uno lee aquí la escritura y dice que ellos pagaban un pin, escuche, pagaban un pin por afilar el hacha, por afilar la hoz, por afilar los instrumentos para poder arar la tierra. Ellos tenían que ir a sus propios enemigos a buscar cómo poder solucionar el sembrar la tierra. Escúcheme bien. Y me puse a investigar de esa moneda o de esa paga que ellos hacían, que era un pin, y me encontré que en el año 1907 hubo unas excavaciones efectuadas en la antigua ciudad de Geser, donde se encontró la veracidad de ese pin. Y ese pin pesaba aproximadamente 8 gramos. Eso era lo que ellos tenían que pagar para poder afilar sus instrumentos de tierra. Pero no tenían, diga conmigo, espada. ¿Qué no tenían? Muy bien. La Biblia dice en pasajes anteriores que se levantó un ejército como langostas. Era un ejército de más de 30,000 carros. Imagínense 30,000 carros de guerra que llevaran unos 2 hombres por carro, 60,000 personas contra un ejército sin espadas. La Biblia dice, escúcheme bien, que estos jinetes eran expertos. Los enemigos, los filisteos, eran enemigos expertos en la batalla y tenían carros veloces. Escúcheme bien, había más o menos 3,000 hombres los que tenía Saúl contra 60,000. Así de desproporcionada era esa batalla. 60,000 que tenían armas, que tenían espadas, contra 3,000 que lo único que tenían eran 2 espadas. Saúl, entendiendo la encrucijada en que se encontraba, mandó a llamar al profeta Samuel. Llama al profeta Samuel y el profeta Samuel le dice, escúcheme bien, espérese 7 días. ¿Qué dijo el profeta? Espérese 7 días. Pero cuando usted revisa lo que sucedió, dice que Saúl no se pudo esperar.
Saúl no pudo ser paciente para consultar, porque él necesitaba saber cómo poder defender al pueblo, cómo luchar contra un enemigo tan numeroso, tan hábil, tan preparado y tan armado. Pero la Biblia dice que Saúl no se esperó. Escúcheme bien. Aquí es cuando uno puede entender que Saúl y usted y yo tenemos que entender que nosotros no estamos seguros por el armamento que tenemos. Nosotros no vivimos seguros porque tengamos experiencia. Nosotros no vamos a vivir seguros porque tenemos una buena posición económica. Nosotros vamos a vivir seguros cuando Dios te ha dado una palabra. Y para él era importante que Dios le diera una palabra, porque una palabra podía cambiarlo todo. Ayer ministrando en Limón solté esta frase que quiero que bendiga a alguien que está aquí. La palabra de Dios es como una semilla. ¿Cómo es? Dice: el sembrador salió a sembrar buena semilla. Diga conmigo, la palabra es una buena semilla. Cuando usted viene a la iglesia y usted no aprende a valorar el poder de una semilla, el poder de una palabra, escúcheme bien, yo anoté esto: si tú no valoras una semilla, estarás desperdiciando un gran bosque. Una pequeña semilla se puede convertir en un gran bosque. Cuando el ser humano mata a un niño, no está matando a un niño, está matando a una generación. ¿Alguien me está escuchando? Cuando usted, escúcheme bien, no entiende el potencial que Dios le ha dado a usted como hijo de Dios, usted está asesinando su futuro. Por eso es importante saber quién soy en Dios, quién soy para Dios. Porque si usted y yo no descubrimos nuestro potencial, estaremos dejando de hacer cosas que Dios planeó y escribió desde antes que nacieras. Toque al que está a la par suya y dígale: tú tienes un gran potencial. Le voy a decir una verdad: usted puede tenerlo todo en contra. Saúl y el pueblo de Israel lo tenían todo en contra. No tenían espadas, no tenían la capacidad numérica. Escúcheme bien, parecía que todo estaba perdido. Usted puede tener, como yo, un dictamen negativo. Usted puede tener una orden de cierre. Usted puede tener un planteamiento de divorcio. Pero si tienes una palabra, tienes una garantía de parte de Dios. No, te dije que si tienes una palabra de Dios, tienes una garantía de que vas a posicionarte en una victoria contundente. Alguien déle un aplauso a la palabra de Dios. Vamos, arriba. He aprendido en mi vida, escúcheme bien, voy a hablar desde la plataforma de mi corazón. He aprendido en mi vida que las batallas muchas veces no se pueden evitar, pero los resultados Dios sí se los puede garantizar. Usted hay batallas que no va a poder librar, pero Dios dice: tranquilo, que tú eres más que un vencedor y vas a salir victorioso en esa batalla. Alguien diga amén. Me encanta porque muchas veces vamos a pelear muy buenas batallas que no queríamos lidiar, pero siempre vamos a tener un buen final. Dígale al que está a la par suya: en cada batalla tú tendrás un buen final. Escúchame, yo quiero que usted le diga al que está a la par suya esta frase, dígale: la guerra es de Dios, pero la victoria es tuya. ¿De quién es la guerra? Pero la victoria es nuestra. Yo recuerdo en una ocasión que un pastor iba con su iglesia en Pérez Celedón, amigo de mi esposa y amigo mío. Ese pastor pastorea en un lugar tan lejos, tan lejos, tan lejos, tan lejos en Pérez Celedón, que allí el viento llega cansado. Voy a tratar de acordarme. Pejivalle, mami, ayúdeme. Pejivalle de no sé dónde, de no sé qué, de no sé cuánto, de Pérez Celedón. San Pedro de Cajón, de Pérez Celedón. Oiga nada más, San Pedro del Cajón. Conocimos a este pastor y un día ellos se fueron a hacer un bautizo. Iban con un autobús lleno y adelante iba el hijo de ellos manejando para dirigir a la buseta. En eso un carro se vino de frente y los embistió. El que se llevó el golpe más fuerte fue el carrito del hijo del pastor. Hubo un golpe de frente. Usted sabe lo que es un choque de frente. Ese muchacho, todo el golpe se lo llevó en la cabeza.
Ese mismo momento en que él entró al hospital, le dijeron a la familia: él de esta noche no pasa. El golpe es demasiado, los daños, tuvieron que construirle el rostro quebrado por todo lado, o sea, un terrible accidente. La hermana del muchacho me llamó a mí. Me acuerdo que mi esposa y yo nos preparábamos para ir a ministrar a un lugar. Y cuando ella me llama gritando, desesperada, angustiada. Dice: pastor, mi hermano Joseph, su hermano Joseph, que tuvo un accidente, pastor. Íbamos para un bautizo, íbamos con la iglesia, pastor, y un carro lo chocó de frente. Y los médicos dicen que Joseph se va a morir, que esta noche Joseph no va a poder pasar la noche. Y yo recuerdo que yo le metí fe a esta joven. Y yo le dije: pero ¿dónde está el problema? Es que él no se ha casado, pastor. Pero ¿dónde está el problema? Es que Joseph ni siquiera nos ha dado sobrinos, no nos ha dado nietos para mis padres. Pero ¿dónde está el problema? Es que Joseph todavía no ha sido ungido como pastor en la iglesia. Y cuando yo le vuelvo a decir ¿dónde está el problema?, ella dice: pastor, yo no entiendo lo que usted me está diciendo. Y yo le dije: la Biblia dice que Lázaro estuvo 4 días muerto y que una palabra de Jesús lo sacó de la tumba. Y vamos a orar por tu hermano y vamos a enviar una palabra por Joseph. Desde aquí hasta Pérez Celedón, yo vivía en Tres Ríos, me tomé de la mano con mi esposa y enviamos una oración, una palabra. Y yo le dije: póngale este audio a Joseph. Y yo le dije: Joseph, te enviamos a llamar desde la misma muerte. Declaramos, Joseph, que tú no morirás, sino que vivirás y contarás las maravillas de Jehová. Esa noche Joseph no se murió. Día siguiente y Joseph no se murió. Una semana y Joseph no se murió. 15 días y Joseph no se murió. Entonces los médicos le dijeron con un diagnóstico reservado: no se alegren mucho, porque aunque él no se ha muerto, él nunca volverá a hablar y volverá a caminar. Declaramos una palabra y dijimos que Joseph predicaría la palabra, que sería ungido como pastor. Para no terminarte rápida o larga la historia, hacértela corta, Joseph hoy es un pastor. Joseph hoy habla, Joseph hoy predica. Joseph tiene en su cuerpo las marcas de un accidente, pero tiene un testimonio de una victoria. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te da una palabra, ni el diablo, ni el infierno, ni la muerte, ni hombre, ni mujer, ni nada en esta tierra puede detener. Cuando Dios dice que sí, el diablo nunca podrá decir que no. Vean cómo queda el equilibrio, buenísimo. Dios no solo te da una palabra, Dios te acompaña en el cumplimiento de la palabra. Samuel le dijo: en 7 días estaré allí. Pero el pueblo empezó a abandonar. Seamos honestos los que estamos aquí. Si nosotros tuviéramos que pelear y no tenemos espada y no tenemos armas, yo también me iría. ¿Sí o no? ¿Quién se va a quedar a pelear con un ejército de 600,000? ¿Quién se va a quedar a pelear con un ejército armado, con todo tipo de experiencia en la batalla, y uno sin una espada? Dice que el pueblo empezó a huir, empezó a irse. Empezó a ver Saúl que la gente se iba y le decía: rey, en esta ocasión no lo voy a acompañar. Escúcheme bien. Y llegó a llegar a quedarse con 300. ¿Con cuántos? 300 hombres contra 60,000. Saúl estaba lleno de miedo. Saúl estaba lleno de temor y dice que se metió debajo de un árbol. Escúcheme bien. Pero Saúl tuvo un gran error, que es el error que no podemos cometer nunca cuando estamos en una iglesia y tenemos una cabeza, tenemos autoridades. Dice que él tomó el lugar del sacerdote. Saúl dijo: voy a ir a ofrecer. Eso le tocaba a Samuel, eso le tocaba al sacerdote hacerlo. Y Saúl fue y ofreció. Escúcheme bien, porque una autoridad se tiene que honrar, porque una autoridad se tiene que respetar, porque no tiene que ver el título que tenga el pastor. Escúchame, no tiene que ver si tiene muchos seguidores en Instagram, en TikTok. Eso no tiene que ver para que tú honres un pastor. No importa si el pastor es bajito o es alto. No importa si el pastor tiene estudios o no avanzados de universidad de teología. Lo que tú tienes que respetar es el manto que Dios puso en ese hombre. Que cuando ese hombre fue asignado para ese lugar, Dios respalda al hombre a quien él llama. Y eso le pasó a Saúl. No respetó a Samuel y él fue y ofreció. Tomó, se adelantó. Nunca se adelante
a decisiones que no le competen a usted, sino a las autoridades que están sobre ti. Porque la Biblia dice que el día que Saúl se adelantó, Dios lo desechó. Samuel le dijo: si te hubieras esperado, ¿cómo? El Señor no te habría desechado. En una ocasión el pueblo de Israel llegó a un lugar que se llamaba Mara, y dice que el pueblo bebió primero de las aguas de aquel lugar, y las aguas estaban amargas. ¿Cómo estaban las aguas? Aquí hay un principio: siempre que usted se adelanta a hacer algo que le tocaba al líder, tú vas a vivir amargura. Por eso el pueblo experimentó amargura, porque no dice la Biblia que Moisés bebió primero el pueblo. Hay cosas que hay que entender, que tenemos a alguien en nuestra vida que le toca ir primero. Samuel le dijo: ¿qué hiciste? Dios hubiera confirmado tu reino por muchos años, pero por haberte adelantado, perdiste tu reinado. Yo he conocido mucha gente que se ha adelantado y lo perdió todo. Toque al que está a la par suya y dígale: no te adelantes. Dígale: hasta Jesús hizo fila. El enemigo sabe, escúchame bien, escúcheme, esto es tremendo. El enemigo sabe que no necesita sacarte de la iglesia para acabar con tu propósito. Lo único que el enemigo necesita es quitarte ¿tú qué? Tu espada. El enemigo sabe que lo único que él necesita es robarte una arma tan poderosa que la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas para la destrucción de fortalezas. En esta historia hay dos pueblos representados, hay dos tipos de cristianos en la iglesia: los que tienen espada y los que no tienen espada. ¿Alguien me está escuchando? En esta historia que le acabo de leer están las dos personas que se sientan en una banca todos los días. Hay unos que tienen espada y otros que no tienen espada. El que no tiene espada usualmente abandona. El que no tiene espada usualmente tiene miedo. El que no tiene espada no conoce su potencial, no conoce de qué es capaz de hacer en las manos de Dios. Pero el que tiene espada sabe que pueden haber 60,000 enemigos contra ti, que si Dios está contigo, con una espada puedes derrotarlos, con una espada puedes vencer, con una espada puedes traer victoria a tu casa. Yo no sé si hay alguien que me está escuchando. Si usted le va a dar un aplauso, déselo más fuerte a Dios. Leo para ustedes rápidamente Samuel 13, verso 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. ¿Cuántos carritos eran? 6,000, ¿cuántos? De a caballo, y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Amén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, o sea, que estaban en un problemón, ¿se escondieron en dónde? Léalo conmigo. ¿No está ahí? El pueblo estaba en aprieto. Verso que sigue: se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos hasta se pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galat. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él. ¿Cómo? ¿Cómo te das cuenta de un cristiano, de un hijo de Dios que huye, escapa a su asignación? Porque nunca entendió que Dios le dio una espada. Quien no conoce el poder de una espada en las manos espirituales, abandonará, huirá, se pasará escondiendo, empezará a renunciar a su potencial y a su propósito. Por eso el pueblo abandonó a Saúl, el pueblo se fue y solo se quedaron 3 hombres con él. Gente que está sobreviviendo. ¿Cómo me doy cuenta de algunos que están en la iglesia? Están sobreviviendo, cuando Dios dijo: tendrán una vida y vida en abundancia. Dígale a alguien que está a la par suya: hoy el Señor, vamos, dígale, hoy el Señor va a poner una espada en tu mano. Cuando no tenemos un herrero en nuestra vida y no entendemos el poder de una espada, escúcheme bien, perdemos la capacidad de producir. Nos volvemos improductivos en lo que hacemos. Escúcheme bien.
Cuando no conocemos el poder de la espada, el poder de la palabra de Dios en nuestra vida, se puede tener un título, pero se puede ser improductivo. Escúcheme bien, se puede ser un pastor, un profeta, pero se puede ser inoperante en el don. Escúcheme bien, puede ser que tenga negocio, pero no le irá bien porque no entiende que con la espada es que tú vas a conquistar todo lo que Dios ha puesto por delante. Que el enemigo no te engañe diciéndote quédate con el título. Ya usted fue ungido para tal asignación. Ya usted es, ya usted tiene. Nunca se quede con el título, porque los títulos no hacen al guerrero. Es la espada la que determina qué tan valiente puede ser en la batalla. ¿Alguien está conmigo? Dios no nos mide por el título. Dios no me mide a mí porque soy pastor. Dios me mide a mí por el fruto. Un árbol puede ser muy grande, pero si no tiene fruto es madera, dice la escritura. Solo sirve para ser quemado. Y usted, la Biblia dice que usted es un árbol, y yo declaro que usted es de buenos frutos. Procure ser un árbol accesible. Dígame conmigo, accesible. ¿Qué quiere decir un árbol accesible? El árbol accesible es aquel que usted le puede tomar el fruto y comerlo sin necesidad de maltratarlo. Porque si usted es demasiado alto, si usted tiene algo demasiado grande en su cabeza, en sus pensamientos, usted se vuelve inaccesible. Y a la gente inaccesible es a la gente, o al árbol inaccesible es al árbol que más piedra le tiran. Procure ser un árbol de un tamaño accesible para que cualquiera pueda comer de ti, pueda recibir de ti una palabra, pueda recibir de ti una oración, pueda recibir de ti un consejo. ¿Cuántos dicen amén? El árbol no es importante por el tamaño, sino por los frutos que da. Dígale al que está a la par suya, tú eres importante por tus frutos. Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. La Biblia enseña que en la parábola de los talentos a todos les dieron talentos. Diga conmigo, aquí a todos nos dieron. Aquí no hay nadie que pueda decirle, Dios a mí no me dio ningún talento. Usted tiene talentos, usted tiene dones, todos. Y en el reino del Señor nos van a medir por cómo multiplicamos ese talento. Dice que los llamó a cuentas y le dijo, y al que le entregó 5 le dijo, ¿qué hiciste? Entregué 5, ven buen siervo, excelente, aprendiste a multiplicar, aprendiste tu potencial. ¿Qué hiciste tú con los 2 talentos que te di? Mi Señor, fui, invertí y gané. Muy bien, buen siervo, entendiste que tienes potencial, entendiste que conmigo puedes multiplicar. ¿Alguien está conmigo? ¿Qué hiciste con el talento? Yo tuve miedo. Fui y lo escondí, Señor, porque sabía que tú recoges donde no siembras. Y dice, siervo inútil y malo, quítele el talento a este y déselo al que multiplicó más. ¿Sabes por qué? Porque en este reino somos evaluados por cómo multiplicamos. Si le va a dar un aplauso, déselo a Dios, vamos, bien fuerte. Dios anda buscando hombres y mujeres que multipliquen. No me escuchó. Dios anda buscando matrimonios que multipliquen. Dios anda buscando adoradores que multipliquen. Dios está buscando líderes que multipliquen. Esa es la medida en el reino. Diga conmigo, multiplicación. Es más, te voy a decir algo. Cuando Jesús cambió su gira, Jesús iba para un lugar y de un pronto a otro dijo, es necesario que vayamos a Samaria. Cambia su gira, cambia su agenda y se va para Samaria. ¿Sabes por qué? Porque iba a encontrarse con una mujer que iba a llegar a buscar agua de un pozo. Y ella no se había dado cuenta que el agua estaba sentado encima del pozo. Voy a explicarlo de nuevo. Ella venía a sacar agua de ese pozo, pero Jesús estaba sentado encima. Hay veces que tú estás buscando abajo cuando tu bendición ya está arriba. Dale un aplauso a Dios, dale un aplauso a Dios, vamos. Y Jesús encontró una mujer, diga conmigo, con potencial. Y Jesús dijo, mujer, vine aquí a activar tu potencial. Pero es que tengo una historia triste, Jesús. He tenido varios maridillos por ahí y el que ahora tengo tampoco es mi marido. Jesús dijo, no me importa cómo te evalúa el mundo, yo te evalúo por la multiplicación. Habemos algunos que podemos habernos equivocado mucho, pero Dios dice, este tiene multiplicación.
No te preocupes por cuánto te equivocaste. Dale gracias a Dios porque eres un ente de multiplicación, porque eres un hombre que tiene la capacidad de que lo que toca lo multiplica. Y le dice Jesús a esta mujer: he venido aquí, mujer, para decirte que si tú bebes del agua, o sea, si tú bebes de mí, tú nunca más volverás a tener sed. Y dice la Biblia que esa mujer, que solo malos resultados en el amor había tenido, se fue a Samaria y activó a toda Samaria, y toda Samaria conoció de Jesús porque ella entendió que tenía potencial. Hoy el Señor anda buscando a uno aquí que, aunque usted no crea que tiene potencial, lo tiene. Santo el que vive. Me metí la espada y todo. Vamos, antes de hacer una torta, vamos a hacerlo acá. Toque al que está a la par suya, desde que Jesús sabe que tienes potencial. Tiene que haber alguien aquí que diga: hoy es mi día, pastor. Diga: hoy es mi hora, pastor. Te voy a decir esto, que se den cuenta todos los que te conocen, tus amigos, tus familiares, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, que tú eres un productor. Algunos entendieron, otros no levantaron la mano, no dijeron amén. Otros están pensando en los frijoles que dejaron en la olla. Voy a decirte algo de nuevo. Todos los que estén a tu alrededor tienen que darse cuenta de que tú eres un productor. En el reino no es importante el título que tú portas, sino las perlas que tienes en tu corona. Escúchame. En este reino no es importante los títulos que cuelgan en una pared, es cuántas coronas ya le puse, cuántas perlas ya le puse a mi corona. Dígale al que está a la par suya: tienes una corona llena de perlas. Es más, le voy a decir algo. Israel, ya que está tan de moda en estos momentos en las redes sociales, en las noticias, Israel es una de las naciones más pequeñas del mundo. Tuve el honor de conocer esa tierra hace 14 años. Y es pequeñita, pequeñita. Es la tercera parte del territorio de Costa Rica, pero es productiva. Así de chiquitica como es, no solo abastecen su país, sino que exportan, escúcheme, a otros países plantas, alimentos, frutas. Son los número uno en la producción de diamantes y ni siquiera tienen diamantes en su tierra. Son los número uno en economía. Son los número uno en tecnología. Son los número uno en armamento, en inteligencia. ¿Sabes por qué? Porque ellos entendieron que no es importante el tamaño, es quién les dio un potencial a ellos. No, creo que usted no me escuchó. Eso no depende de quién tú eres, depende de quién está contigo. Por eso Israel es pequeñito, pero es respetado por las naciones del mundo, porque ellos saben que tienen potencial. Dígale al que está a la par suya: descubre tu potencial. Cuando una persona no tiene capacidad de entender que es productor, entonces se tiene que sentar a comprarle a otros. ¿Alguien está conmigo? Cuando uno no entiende el potencial que uno tiene, uno vive dependiendo de lo que otros pueden producir. Hay países como nuestros países vecinos que ellos no tienen la capacidad de producir energía. Costa Rica sí descubrió una fuente para producir energía. Entonces Costa Rica vende energía a otros y otros tienen que vernos venderles tecnología. Escúcheme bien, y comprarle a otros es costoso, es caro. Cuando la gente sabe que usted necesita algo de usted, la tierra que está al lado es la tierra más cara, dicen, la tierra del vecino. ¿Por qué te estoy hablando de eso? Porque cuando uno no entiende el potencial que Dios puso en uno, uno tiene que darse viendo a otros desarrollar el propio potencial de ellos. Una persona que no produce insulina, aquí está la doctora, tiene que comprar para ponerse insulina, ¿verdad que sí? Pero Dios nos dio un cuerpo capaz de producir insulina. Solo aquellos que están enfermos, por alguna razón el páncreas está golpeado, está herido, necesita. Pero Dios nos dio a nuestro cuerpo la capacidad de producir. Y Dios, cuando te creó con la capacidad y la mentalidad de un productor. Ay, qué suavecito sea, amén. Este mensaje era para Limón, Señor. Yo te dije que era para allá. Vengo a profetizar en esta hora
que el Señor va a poner una espada en tu mano. Quien no tiene espada no sabe cómo defenderse. Israel estaba prácticamente a las expensas de este pueblo enemigo. Israel estaba dependiendo de Dios únicamente, porque no tenían guerrero, entonces no tenían quien les hiciera cascos, ni escudos, ni lanzas, ni armaduras. Y cuando usted no tiene capacidad de defensa, usted no tiene inmunidad. Cuando una persona no desarrolla inmunidad, cualquier gripe lo puede matar. ¿Alguien está conmigo? Por eso es importante entender nuestra capacidad de resistencia. El Señor dice: resiste. ¿Qué dice el Señor? Al enemigo, y él tendrá que huir. ¿Por qué? Porque Dios te puso inmunidad. Porque el Señor sabe que tú tienes un potencial. Porque el Señor puso en tu boca una palabra. Y la Biblia dice que la palabra que portas en tu boca tiene el poder de dar vida o de dar muerte. Quien pierde su espada está perdiendo la batalla. No sabrá cómo defenderse. Una persona que no conoce la escritura, una persona que no tiene la palabra de Dios clara en su vida, no sabe cómo comportarse cuando hablan de él. ¿Alguien me escuchó? La gente no sabe cómo comportarse cuando murmuran contra ellos. La gente no sabe cómo comportarse cuando están enfermos. La gente no sabe cómo comportarse cuando todo está en contra, porque no conocen la espada que tienen en su vida. Una persona que no tiene espada y no tiene herrero no tiene cómo defenderse. ¿Cómo defender la casa? ¿Cómo defender el matrimonio? ¿Cómo defender los hijos en tiempos tan difíciles si no conoces el poder de la espada que portas en tu mano? ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Porque con tu espada tú le pones límites al enemigo. No pasas de aquí. Mi matrimonio, ayer los matrimonios establecieron con la espada un perímetro de protección. Ayer los matrimonios se reunieron, más de 85 parejas aquí, y empezaron a crecer en la palabra del Señor, porque el que tiene la palabra tiene la autoridad. Dice la Biblia: el pueblo de Dios pereció porque les faltó espada, les faltó conocimiento. En esta iglesia queremos que tú seas una persona que sabe usar bien las armas espirituales que Dios te entregó. Alguien diga amén. Con la espada tú podrás marcar a otros. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos 4:12, y voy terminando. Hebreos 4:12, y continuó la segunda parte en los próximos días. Pues la palabra de Dios, la espada de Dios es, y no solamente tiene vida, es poderosa, es más cortante. Cualquier espada de dos filos, penetra el espíritu. Penetra, ¿sabes? Penetra los huesos. La palabra de Dios tiene el poder. Yo lo vi ayer en Limón predicando. Habían hombres tremendos, hombres violentos, hombres así, musculosos, hombres con un rostro de enojo, hombres que parecía que no estaban recibiendo el mensaje. Pero la palabra penetró el corazón, penetró los pensamientos, penetró el alma, penetró el espíritu, penetró los huesos, y al final los vi llorando, levantando la mano, diciéndole: Cristo, te necesito en mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios tiene el poder de cambiar el ADN del hombre. Entran los huesos donde está el ADN, y el que tenía muerte tendrá vida. El que era un hombre sin propósito se convertirá en un hombre con propósito. Tú tienes una espada, tú tienes un potencial en la palabra de Dios. Utilízala al favor de tu casa. Oh, yo siento a Dios en esta mañana. Pero yo quiero decirte que hoy el herrero está aquí. Yo pensé que usted se iba a alegrar. El herrero está aquí y tiene una espada para entregarte en la mano. Póngase de pie, por favor. Podría continuar, pero voy a quedar hasta aquí porque quiero que se vaya temprano a celebrar en familia. Somos una iglesia de familia. Levante un minuto sus manos. Jesús conocía tanto el poder de la espada que había en su boca. En el libro de Apocalipsis dice: he aquí que de él sale una espada aguda, y con ella atravesará las naciones, atravesará a sus enemigos. Escúcheme bien. Cuando usted entiende el poder de la palabra que hay en su boca,
usted no vuelve a ser el mismo. Escúcheme, Jesús utilizaba el poder de sus palabras para bendecir a las personas. ¿Para qué? Use su boca solo para bendecir. Jesús utilizaba la espada que había en su boca para fortalecer la fe de los débiles. Cuando se encontraba alguien débil en la fe, le decía: solamente cree y verás la gloria de Dios. Todo esto se lo voy a enseñar en la segunda parte. Todo lo que tú puedes hacer en tu potencial cuando conoces la palabra de Dios. Levante sus hermosas manos al Señor un minuto. Ya nos vamos. Yo no sé si este mensaje te habló, pero mi reto en esta mañana es hacerte pensar: ¿cuál de los dos cristianos, hijos de Dios, eres tú? ¿El que tiene la espada o el que todavía no la tiene? Porque los dos estaban intrínsecos en el pueblo de Israel. Unos a expensas del temor, de la duda, de la incertidumbre, metidos en cuevas, llorando, lamentándose por lo que no había, por lo que no se podía. Y la Biblia dice en este pasaje que leímos que cuando el hijo de Saúl se dio cuenta que él portaba una espada, escúcheme lo que va a pasar, y aquí es donde viene la gloria de Dios sobre tu vida. Cuando este hombre Jonatán se dio cuenta que él tenía una espada, él le dijo a su criado: vamos a donde está el campamento de los filisteos, subamos donde están ellos. Y entonces su paje de armas le dice: mi señor, pero es mucha la gente, son demasiados los soldados y solo tú tienes espada. Él dijo: no importa, si Jehová está con nosotros, Jehová nos puede dar una gran victoria. No es quien tiene espada, es quien cuenta con el respaldo de Dios. Y la Biblia dice que él fue subiendo por un risco y su paje de armas con él detrás. Y dice que enemigo que venía, Jonatán lo hería con la espada. Y así empezó a matar a unos cuantos. Escúcheme, porque él descubrió su potencial. Él sabía que él tenía lo suficiente para traer victoria a su nación. Y dice que cuando llegó arriba, Dios hizo que a través de la valentía y de la espada de Jonatán, todo el pueblo enemigo saliera huyendo unos contra otros. Y cuando venían unos con la espada, mataban entre ellos al otro, y el otro mataba al otro. Y Jonatán solo se quedó mirando, mientras Saúl estaba con el pueblo lamentándose, llorando, diciendo: ¿qué vamos a hacer? Su hijo con una espada trajo la victoria más impresionante que puedes leer en la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú sabes cuál es tu potencial, tu familia no volverá a ser la misma, tu condición económica no volverá a ser la misma, tus sueños no van a ser sueños pequeños, van a ser sueños grandes. Yo no sé si hay alguien que le estoy hablando. Hoy tienes que entender que necesitas aprender a usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, a tu favor. Levante sus manos y adoremos al Señor un minuto. Oh.